Saludos cordiales, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente al curso Aprender a Enseñar. En esta oportunidad, con la unidad 1, identificada como comunicación efectiva. Punto de gran interés en el área académica, puesto que desde el momento en el que un docente está frente a un grupo de participantes, sea en la modalidad que sea, presencial, semipresencial o virtual completamente, debe existir esa interacción, debe sentirse esa interacción de comunicación entre ambos participantes, vamos a decirlo así. En este caso, el docente debe utilizar diferentes estrategias de la comunicación verbal y no verbal para hacerse llegar a ese grupo de usuarios. Y bueno, vamos a iniciar entonces la unidad explicando algunos tips que son de interés en lo referente a esta temática. Esta información es tomada de la web y con esto también les hago referencia a que todo lo que tomemos de la web debe ser citado, debe ser referenciado, no es nuestro. Si es nuestro, perfecto, usted coloca que es su material, pero si usted ha tomado cualquier información, debe colocar la fuente de la misma. Y bien, iniciamos los tips donde dice mira a la persona que está hablando. Punto importante porque existe esa percepción de que nos están entendiendo, aunque en muchas oportunidades observamos a la persona que está hablando frente nuestro y pensamos en otras cosas. Es importante que tanto docente como estudiante estén concentrados en el hecho académico, en la temática que se está tratando, para que realmente exista una internalización de la información y obviamente a nivel cognitivo se pueda generar ese proceso de aprendizaje. Continuamos, dice, haz preguntas, muestra interés para que captes interés. Para poder hacer preguntas, en muchos casos debemos leer, debemos informarnos, pero en otros casos incluso las dudas o inquietudes que pudieran surgir por no conocer la temática son interesantes. Se puede generar una disertación interesante en el momento de la clase. Se puede generar esta disertación considerando que no todos los participantes poseen el mismo nivel de la temática tratada. Si el docente está brindándoles un tema y el participante está inscrito en este curso, quiere decir que él todavía no consigue alcanzar todas las competencias del mismo, o de repente no ha llegado al nivel máximo. De ahí entonces lo importante en que el docente también haga un pequeño diagnóstico de cuál es la condición en cuanto al tema que se esté tratando de todos los participantes presentes. Para poder entonces darle un nivel a la polémica tratada. No interrumpas, reconoce el momento adecuado para intervenir. Esto es norma del buen oyente y del buen hablante, desde pequeños los hemos conocido. Es importante que siempre escuchemos antes de hablar, que solicitemos la palabra para poder interrumpir y para que el comentario que hagamos sea pertinente con el tema que está tratándose en el momento. Se han dado los casos en que un participante interrumpe al docente y el tema que trata es completamente diferente o desviado de la ruta que el docente quiere darle en el momento. Entonces ahí tenemos que tener cuidado para no desviar la atención y obviamente la motivación de los demás participantes que están presentes en el momento. No cambies el tema del imprevisto. Bien, lo anterior que comenté conlleva entonces a esto. El desviar la información, desvía la motivación y es importante entonces que el docente, que van a ser todos ustedes, obviamente, guíen ese proceso, monitoreen la discusión. Si el participante se me fue por otra vía, tratar entonces de generar alguna interrogante que vuelva a la ruta que yo necesito para poder entonces alcanzar la competencia o el objetivo que me he propuesto desde el inicio de la temática planteada. Muestra empatía por la persona que habla, y eso estamos claros.
Cada vez que establecemos una comunicación entre un docente, estamos hablando específicamente del docente y el estudiante, es importante que respetemos a uno u otro de los roles que están presentes. Todas las opiniones son válidas independientemente de que fueran coherentes o no. El docente, que en teoría es quien tiene un poco más de conocimiento sobre la temática a tratar, como dije anteriormente, debe entonces guiar la polémica, guiar la temática, tratando entonces de respetar las críticas y las ideas que los demás están planteando en el momento. Eso es muy importante para que exista horizontalidad entre el proceso de la comunicación. Desde que estamos pequeños siempre existe ese proceso vertical, el docente por allá arriba, incluso en un podio, y los estudiantes en la parte inferior. En este momento de los procesos de comunicación y los procesos de aprendizaje existe un proceso horizontal, donde todos tenemos un mismo nivel, donde seguramente unos conocemos más o menos del tema, pero siempre tenemos que tratar de respetar a todos los participantes del hecho académico. No controles la conversación, permite la retroalimentación y la diversidad de opiniones. Es muy importante entonces que si el docente está monitoreando la discusión, debe darle la palabra a todas las personas que lo pidan en el momento, debe responder a las preguntas o a las inquietudes que presenten estos participantes en un momento, de manera que el participante sienta que ese docente conoce a cabalidad la temática y de repente no es algo improvisado. Pueden darse diversidad de opiniones, incluso opiniones muy innovadoras, muy del momento. ¿Cuál es la recomendación? En el momento en el que nosotros iniciemos un proceso académico en clase, es importante que revisemos en la web lo último del tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los participantes de todos los niveles tienen acceso a la web y perfectamente pueden buscar la información que el docente está dando en ese momento y decir, bueno, profesor, eso es verdad, pero resulta que ahorita hay investigadores que dicen que esto ha cambiado y que existen diferentes versiones y bueno, nosotros tenemos que estar preparados como docentes para poder debatir y aclarar y justificar y en muchos casos incluso decir, es cierto, existen innovaciones, todavía es incierta la respuesta que pudiéramos tener del tema, pero por ahora esta es la realidad. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que más aún en el momento en que la educación se ha mezclado con la tecnología, todos los procesos están innovándose constantemente y tenemos que estar claros en que lo que decimos no es la última palabra. Responde de manera verbal y no verbal. Eso lo comenté al principio. Entonces, fíjense, es importante que en el momento en el que estamos debatiendo algún tema con los estudiantes, el estudiante no sienta que esto es una clase magistral donde el único que habla y el único que tiene derecho de palabra es el docente. No, hoy en día los procesos de aprendizaje deben ser compartidos, debe existir esa interacción. De hecho, de no existir la interacción, el docente debe preocuparse. ¿Por qué? Porque puede ser que la clase es aburrida, que no les interesa el tema, diferentes opciones pueden presentarse en el momento. Y es importante también la parte no verbal. ¿Qué representa el docente en el aula de clase? ¿O qué representa el docente en la modalidad virtual? Fíjense que en esta oportunidad preferí, en vez de solamente narrar la presentación, aparecer porque ustedes deben verme. Deben ver quién les está hablando, quién les está dirigiendo el proceso de aprendizaje, quién les está dando esta información. Los gestos, la forma en que uno se presenta, incluso físicamente cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos para el momento, hace que sea más creíble la información que estamos transmitiendo. Juzga solo el contenido y no a los interlocutores. Recuerden que el docente, en el momento en el que comienza a debatir una temática, está fundamentado en diferentes autores. Eso es muy importante. No es solamente mi opinión, mi punto de vista crítico, no. Está fundamentado y argumentado en diferentes autores. Si yo
aún el profesor está en función de este punto debatiendo sobre algún tema en especial y quiero generar mi postura, debo entonces investigar un poco para ver si algún autor apoya mi postura o simplemente es mi momento de reflexión. Eso es importante que se genere en el caso. Obviamente acá también influye mucho la parte experiencial, la experiencia que pueda tener cada uno de los participantes en sus diferentes contextos sociales y académicos. Comunica tus emociones y opiniones. Estamos claros en que en el derecho académico debe existir una comunicación activa. Todos deben comunicarse. Precisamente el docente debe fijarse en aquel participante que se siente pasivo y debe activar a este participante a participar del hecho académico. Esta modalidad virtual se presta mucho porque en muchas ocasiones existe el miedo escénico, el temor a pararse delante de un grupo de personas a hablar, y esto hace que en esta oportunidad escribamos o que de repente narremos algún video pero estamos solitos, y eso hace que nos soltemos un poco. Entonces, bueno, todas las diferentes estrategias de una u otra forma van a contribuir a que los procesos de aprendizaje sean más efectivos. Y bien, para finalizar, interesante esto, tener claro qué quiero decir, qué mensaje quiero transmitir, a quién se lo quiero transmitir, cuál es el mejor momento para hacerlo y de qué manera voy a lograr que mi mensaje sea claro y comprendido. Todas estas son interrogantes que como docentes tenemos que estar conscientes no solamente del momento académico, sino también del contexto social y actual en el que viven los participantes, ¿sí? Para poder adaptar entonces la temática a esta situación. Si la cuestión es netamente conceptual, pues obviamente tengo que argumentar en función de autores que ya llevan su recorrido, investigadores que ya han desarrollado diferentes temáticas, pero si la cuestión es más crítica, entonces tengo que fundamentarme en función de la parte experiencial y tratar entonces de ser abierto para que el estudiante pueda generar reflexiones y pueda generar ese momento de metacognición dentro de sí. Bien, con esto completamos entonces parte de la información. Les invito a revisar la información que está en la sección de contenido, lo cual será muy importante para que ustedes puedan completar las actividades y la evaluación de esta unidad de trabajo. Gracias.